universo de Madcast. Bienvenidos a esta emisión del Informante hoy. Bienvenidos al Informante, les damos la bienvenida. Aquí recibimos a nuestros dos panelistas y protagonistas el día de hoy, el señor Leonardo Sierra y el señor Alejandro Garzón. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, muchas gracias por la invitación de siempre estar acá. Siempre es un privilegio, un honor, mucha alegría para llevarles toda la información mundial en muchos temas aquí en el Informante. Bienvenidos. Señor Alejandro Garzón, buenos días. Buenos días, Nacho, y buenos días a nuestros queridos oyentes que, como siempre, así como lo dijo Leo, nuestra cita los jueves para traerles toda su información mundial de todo lo que está pasando en nuestro querido planeta. Bueno, muy bien, pues entonces comencemos con la información aquí en el Informante el día de hoy. Comencemos viendo qué es lo que se celebra el día de hoy. Bueno, el día de hoy se está celebrando, es el Día Mundial del Bienestar Mental para los Adolescentes, un hecho que está atacando realmente muy seguido a nuestra generación. Bueno, muy bien, ahora vamos con las noticias que fueron noticia el día de ayer en las efemérides, para que luego hablemos de las que van a ser noticia el día de mañana. Bueno, empezamos con las efemérides en el año 1657, donde en la actual ciudad de Tokio, Japón, se produjo el gran incendio de Meireki, también conocido como incendio Furisode, que destruyó la entonces capital japonesa de Edo, matando alrededor de 10.000 personas. En 1939, Pío X es elegido Papa en la Ciudad del Vaticano. Un segundo, que parece que seguimos con los problemas técnicos. No entiendo por qué. No, ahí estamos bien, no sé. Parece que el encargado de monitorizar me está tomando del pelo. Me dice cosas que no son. Bueno, seguimos con las efemérides. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció el bloqueo comercial contra Cuba en 1961. Un año más adelante, en 1962, en un partido de la NBA, Wilt Chamberlain marcó 100 puntos, significando la mayor y la máxima anotación en la historia del baloncesto. Años más adelante, en 1969, el avión supersónico Concorde realiza su primera prueba de vuelo en Toulouse, Francia. En 1972, el lanzamiento de la sonda Pioneer 10, que fue famosa por contener una placa informando a supuestos extraterrestres sobre la procedencia del ser humano, una especie de mensaje en una botella interestelar. Más adelante, en el año de 1994, la reina Sofía de España recibe el premio Wiesenthal de Derechos Humanos por su compromiso continuo en favor de la tolerancia y de la lucha contra el antisemitismo y también el racismo. Cuatro años más adelante, en 1998, la sonda espacial Galileo envía información acerca de Europa, la luna de Júpiter, confirmando que tiene un océano líquido bajo una gruesa capa de hielo.
En el 2005, en Saqqara, Egipto, un equipo de arqueólogos australianos descubren una momia del 600 a.C. en un sorprendente estado de conservación. Y por último, un año más tarde, en el año 2006, un estudio realizado por la Agencia Nacional del Océano y de la Atmósfera, NOAA, revela que cada año la Antártida pierde aproximadamente un volumen de 152 kilómetros cúbicos de hielo desde el año 2002. Preocupante esa efeméride. Sí, señor. Esas son las cosas, ¿no? Bueno, pues esas fueron las cosas que fueron noticias el día de ayer, ¿verdad? Vamos a ver las cosas que son noticias el día de mañana. Vamos con una pequeña pausa y ya estamos aquí nuevamente con las noticias aquí en El Informante. Continuamos con las noticias el día de hoy. Pues primero mencionar que hubo otro sismo en Turquía, en donde pues las cosas siguen siendo difíciles. Los medios de comunicación pues están hablando de millares de fallecidos. Los cuerpos de rescate siguen haciendo su mejor esfuerzo. La situación de los movimientos sísmicos es complicado allá. Esperemos que las cosas mejoren, ¿no? Y nosotros pues vamos a tratar de ir analizando otras noticias del acontecer internacional. Y por ejemplo, tenemos en primer plano la ofensiva de China para lograr la paz en Ucrania, ¿no? Mientras continúa la batalla por la importante estratégica o por la importancia estratégica de Bakhmut. Además que reside esta importancia en que el ejército ruso ha conseguido arrebatar la iniciativa del ejército ucraniano tras haber cosechado varias victorias en estos últimos meses. Tiene una importancia para el sector del frente debido a que es un nodo de comunicación logística, es decir, a través de esta ciudad pasan diferentes caminos gracias a su infraestructura de carreteras y además vías ferroviarias, lo que la hace un punto neurálgico para poder trasladar tropas y recursos, ¿no? En medio de esta intrincada batalla que anticipa lo que podría ser una próxima ofensiva rusa a gran escala para la primavera, surge la participación del gobierno chino en el tablero del ajedrez diplomático de este conflicto, poniendo las cartas sobre la mesa. Lo que pasa es que desde el año pasado los países de Occidente han tratado de convencer a China para que los ayude a poner fin a esta guerra de Ucrania. Pues ahora Pekín ha dado su respuesta más firme y contundente hasta el momento, una que no les gustará a muchos representantes, a muchos países de Occidente. En este contexto, los ministros de finanzas de las economías más grandes del mundo no lograron ponerse de acuerdo sobre una declaración de clausura en una cumbre allí en India.
tras la negociación de China a condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pekín se negó a aceptar partes de una declaración del G20 que condenaba la invasión de Rusia en términos muy energéticos. Moscú, por su parte, dijo que los países occidentales antirrusos habían desestabilizado el G20. La negativa se produce luego de que China publicara esta semana un plan para poner fin al conflicto y de que algunos consideraran dicho plan como un prorruso, ¿no? Como un plan prorruso. El plan de 12 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania pide que se realicen conversaciones de paz y respeto por la soberanía nacional ucraniana. Sin embargo, el documento no dice específicamente que Rusia debe retirar sus tropas de Ucrania y tampoco condena la invasión rusa. Y en los últimos días, China ha lanzado una asertiva ofensiva que comenzó con la gira por Europa de su jefe de la diplomacia, Wang Yi, quien luego fue cálidamente bienvenido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, allí en Moscú. Pekín también ha hecho 2 publicaciones sobre su posición ante el conflicto ucraniano. El primer documento ofrece una solución a la guerra y el otro describe un plan para la paz mundial. Bien, Ambos retomaron en gran medida los puntos de diálogo que China promovió el año pasado y en los que pide respeto por la soberanía de Ucrania y la protección de los intereses de seguridad nacional de Rusia, al tiempo que se opone al uso de sanciones unilaterales como las de Estados Unidos. Lo que China pretende, en primer lugar, el país asiático busca posicionarse como un pacificador global, una pista obvia sobre a quien está realmente tratando de convencer o se encuentra en uno de sus documentos, donde menciona cohesionar al sudeste asiático, África y América del Sur, lo que es llamado el sur global. Al predicar una visión alternativa de un orden mundial liderado por Estados Unidos, Pekín está cortejando el resto del mundo, que observa cómo maneja Occidente la crisis de Ucrania. Pero otro objetivo de todo este tratado, de esta propuesta que se da en el marco de la celebración del G20, podría ser enviar un mensaje claro a Estados Unidos respecto a su posición frente al conflicto armado con Ucrania y Rusia, ¿no? Así es la tensión que se vivió en la cumbre del G20 y parece que China al fin, a pesar de que no ha condenado o no ha dejado de condenar, no ha tomado una posición como oficial en el Consejo de las Naciones Unidas para sancionar a Rusia, de todas maneras ya está mostrando sus intereses. Sobre todo esto lo hace después de las declaraciones de Putin en el discurso del Día de la Victoria, donde conmemoran el Día de la Victoria de sobre el ejército alemán, sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en donde fue claro él al decir que sus esfuerzos económicos iban a estar precisamente en apoyar esa globalización del sur del planeta, y ahora China está hablando de lo mismo, así que económicamente esto parece ser una movida, un jaque, ¿no?, a la hegemonía económica de los Estados Unidos. Veremos qué pasa. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Complicada? Pues la verdad, en este tema que ya China se está involucrando, puede que sea factible para que evidentemente este conflicto como que ya termine, ya cese el conflicto que se está presentando. Puede serlo por ese lado, sin embargo, pues no deja de otro lado el hecho de que pues claramente China debe tener sus intereses puestos en que esto pues se solucione de alguna manera, como que va a tratar de llevar como su tajada de esto mismo. No, y la cuestión es que China como que ha sido muy tibio, parece a mí, como que nunca se moja completamente, siempre es como que no, nosotros no estamos de acuerdo con esa invasión, cuando está hablando con Occidente, ¿no? Pues cuando está con Rusia, tampoco le dice, hey, ¿qué pasa, Putin? Eso está mal, nunca le dice tampoco. Le dicen como, bueno, pues hagan lo que quieran. O sea, como que no se quiere meter ni muy allá
ni muy acá, obviamente porque no le conviene dañar relaciones con ninguna de las dos partes, ¿no? Es como si yo tengo acá dos pitas y no quiero ni que se me vaya esta ni que se me vaya esta y tal. Yo tampoco las quiero unir, entonces ahí está como muy tibio China, vamos a ver qué sigue pasando con eso. Hace parte del juego diplomático, veremos qué pasa. Bueno, de Ucrania, de Europa, de la guerra, pues seguimos en Europa, pero nos vamos hacia la Unión Europea y hacia Irlanda del Norte. Y es que el Reino Unido y la Unión Europea llegan a un acuerdo sobre las fronteras de Irlanda del Norte. El primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen han logrado cerrar un escurridizo acuerdo sobre Irlanda del Norte que se había convertido en el último gran escollo para implementar el Brexit, que es la separación pues, de Inglaterra de la Unión Europea, y era una fuente de tensión entre Londres y Bruselas. Y es que este nuevo marco, el nuevo marco de Windsor, como lo han denominado, ¿no? El pacto alcanzado en esta localidad, preservará el delicado equilibrio del acuerdo de paz de Viernes Santo, que ya se aproxima Viernes Santo. El Viernes Santo con el IRA, según ha dicho Sunak, y protegerá las aspiraciones y la identidad de todos y de todas de todos los habitantes de Irlanda del Norte. El acuerdo reducirá los controles aduaneros dentro del Reino Unido, facilitando así los intercambios comerciales sin establecer una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que pudiera poner en peligro estos acuerdos de paz. Y es que recordemos que Irlanda del Norte sufrió un sangriento conflicto entre 1968 y 1998, que enfrentó a los llamados unionistas de religión protestante mayoritaria en la región, partidarios de preservar los lazos con Reino Unido, y los republicanos, en su mayoría católicos, demográficamente minoritarios, que son partidarios de la independencia o de la integración de la provincia de la República de Irlanda. De acuerdo, el acuerdo de paz de Viernes Santo, firmado en Belfast en 1998, puso fin a la violencia precisamente, pero contempla como condición la ausencia de fronteras físicas en la isla. Pero, ¿qué pasa con el comercio? Hasta antes del Brexit, la venta de bienes y servicios entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda se realizaba con pocas restricciones, ya que ambos territorios pertenecían al mercado común europeo según las mismas normas que tenía la Unión Europea. Sin embargo, desde que el Reino Unido salió de la Unión Europea, tuvieron que ponerse en marcha una serie de controles comerciales. Ninguna de las dos partes quería que esos controles se realizaran en la frontera entre las dos Irlandas, ya que temían que la presencia de cámaras y puestos fronterizos pusiera en peligro el acuerdo de paz. Durante la época del conflicto armado, era habitual que estos puestos sufrieran ataques. Y por ese motivo se decidió que esa aduana se trasladara al mar que separa la isla de Irlanda con la de Gran Bretaña. De esa forma, el control aduanero y toda la nueva burocracia que implica el Brexit se ha estado aplicando en los puertos de Irlanda del Norte. Los productos desde el resto del Reino Unido llegaban al puerto, pasaban el chequeo aduanero, por supuesto, y a partir de ahí ya se podían mover libremente. Y es que esto ha generado muchos problemas y críticas de los unionistas, en su mayoría partidarios del Brexit, que han visto como en la práctica se había implementado una suerte de frontera dentro de su propio país, Reino Unido, mientras que Irlanda del Norte permanecía dentro del mercado común europeo. El protocolo ha generado inestabilidad política en Irlanda del Norte e incluso algunos conatos de violencia. El último de ellos ha sido el ataque contra el inesperado de policía John Caldwell, que fue tiroteado precisamente el pasado 22 de febrero en Omaha por un grupo que se hace llamar el Nuevo Irak y se encuentra hospitalizado.
este lunes, y eso es tremendo, porque es que el IRA, el Ejército de Liberación de Irlanda, ¿no? Era como se conocían en los 80s, en los 70s, en los 80s y finalmente en los 90s, o finales de los 80s, comienzos de los 90s, llegaron a un acuerdo. De hecho hay una película de The Name of the Father, en el nombre del padre, que la banda sonora la hace YouTube, es una película muy buena, en donde el IRA pues muestra las actividades del IRA en todo este asunto y toda esta lucha por la liberación. Sin embargo, este lunes tanto Sunak como Van der Leyen han recordado al agente en el inicio de su rueda de prensa conjunta, poniendo sobre la mesa sin mencionarlo expresamente las nefastas consecuencias de la inestabilidad en el territorio. Veremos qué pasa, ¿no? con esta separación. Yo la verdad no entendí nunca por qué pues Inglaterra decide irse de la Unión Europea, ¿no? Imagino que obviamente son razones meramente económicas, pareciera que este enorme gasto que se pone en la Unión Europea se los estaba llevando por delante. Veremos qué pasa, ¿no? Yo solo tengo buenos recuerdos de Belfast. Sí, buenos recuerdos, claro. Ya se construyó el Titanic. Manos fuertes irlandesas, manos de irlandeses fuertes allí en Belfast. Fue donde se construyó este gran y enorme barco hermoso. James Cameron no sabe qué le hizo a la humanidad. Bueno, nosotros seguimos aquí con las noticias. Y de Europa, de Inglaterra, nos vamos aquí para Estados Unidos y Latinoamérica. Y es que el presidente Joe Biden pone en práctica nuevas restricciones o propone nuevas restricciones para los solicitantes de asilo en los Estados Unidos. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden propuso un nuevo plan migratorio que pone estrictas restricciones de asilo para los migrantes que ingresen al país por la frontera terrestre. Y es que si la propuesta es aprobada, la petición de asilo requerirá que los migrantes pidan una entrevista con funcionarios estadounidenses a través de una aplicación de teléfono o también soliciten asilo en otro país antes de llegar a los Estados Unidos. El incumplimiento de la nueva normativa impedirá que los emigrantes sean elegibles para recibir asilo si ingresan a la nación norteamericana a través de la frontera. Grupos de derechos humanos comparan el plan con las políticas del expresidente Donald Trump. Ya lo están comparando con el trompudo grave. Pero es que pues, la idea es un poco peregrina, ¿no? Porque imagínate, uno va ahí encima por el desierto ahí de Tacoma y le dice al coyote, oye, güey, pásame el celular que tengo que hacer la cita, güey, si no, no paso, no es como... ¿Quién sabe? Y le dice, yo no tengo internet. No, pues acá ya no me llega el plan de datos, espérate, pasemos el río Bravo ahí, pero si se moja... Y Nacho dijo peregrinos, hoy no se pueden perder peregrinos, ¿no? Peregrinos. Hoy peregrinos va a estar excelente porque historias paranormales. Para que no se las pierdan hoy a las 6 de Colombia, 8 de Uruguay, Argentina. Sí, señor, van a estar muy buenas las historias paranormales. Y seguimos con esta historia paranormal que es esto de la migración, Alejandro. Perfectamente. Y es que se trata de la propuesta más dura presentada hasta ahora por Biden, quien prometió un enfoque más humano hacia la crisis fronteriza cuando asumió el cargo. La nueva normativa se aplicaría para adultos y familias, pero no precisamente en el caso de niños no acompañados. Según el plan, los migrantes tendrían que usar esta aplicación para hacer la cita y hablar con un funcionario de migración estadounidense cuando lleguen a la frontera, y quienes no hagan esta cita pues no van a poder acceder o entrar al departamento a los Estados Unidos. Sin embargo, esto supone que el Departamento de Justicia Nacional y el Departamento de Migraciones pues establezcan una serie de elementos logísticos que van a ser complicados a la hora de atender pues las millones de personas que llegan todos los días y todos los meses a la frontera vía terrestre, ¿no? Parece que la idea, aunque pudiera tener alguna implicación tecnológica interesante, pues es no aplicable en la práctica.
Y es que, bueno, si esta ordenanza es aprobada, se promulgará el 11 de mayo, cuando expirará el título 42, que es una disposición de emergencia sanitaria aprobada por el gobierno de Trump, que autoriza la expulsión de los migrantes hacia México. Entonces, de ser aprobada la política de Biden, esta permanecería vigente durante 2 años con la opción de extenderla. Ahí está, sí, señor. La Unión Estadounidense por la Libertad de Civiles informó que presentará una demanda para impedir que la regla entre en vigencia. La organización comparó el plan con acciones tomadas anteriormente por Trump que fueron declaradas inconstitucionales en los tribunales. Entre tanto, la organización Oxfam America dijo: está prohibido radical de asilo, cerrará la puerta a innumerables refugiados que buscan seguridad y protección de en Estados Unidos. Esta administración no permitirá el caos y el desorden masivo en la frontera debido a la falta de acción del Congreso, dijo un funcionario anónimo, por supuesto, no va a poner el nombre en la cara, del gobierno de Biden a la agencia AFP cuando se le preguntó por este tema. El público tiene 30 días para comentar sobre el borrador de la propuesta y para que sea sometida a un estudio más profundo. Entre tanto, alrededor de 200,000 inmigrantes indocumentados intentan ingresar a Estados Unidos cada mes. 200,000, según muestran los registros gubernamentales más recientes. Entonces, la cosa se pone... Imagínense 200,000 personas entrando en una aplicación, y cuánto cobrará la aplicación, por ahí $0.01 por hacer la cita, y quién va a atender la cita y con qué celular. Entonces, yo lo que veo ya es a los grupos de coyotes ahí, justito ahí en Río Bravo, en la frontera, con mesitas de teléfonos vendiendo minutos de internet. No, con el servicio, ¿no? No, que mire la aplicación, no sé qué. Y la gente ingresando, haciendo todo, y cuando llegan allá, a un momento, ustedes no se registraron. ¿O cómo así? Ah, con el coyote, ilegal, esa no era, o algo así. Lo mismo como con los revendedores de boletas, que hay gente que compra y la boleta sale falsa. La misma cosa. La verdad es como complicado. Es muy difícil. Yo no sé, no la veo clara, no. La verdad es que también el problema migratorio es una cosa terrible también allá. No sé. Hacer el informante a veces te carga, ¿no? Con todas estas noticias y todas estas cosas, como que no ves por dónde mirar. Pero bueno, aquí nosotros seguimos y vamos con una breve pausa y ya regresamos porque vienen noticias simpáticas, noticias amables aquí. Continuamos en la emisión del informante del día de hoy. Aquí al informante y vamos con noticias muy simpáticas, noticias que ya nos acercan a ¿cómo se puede decir? Sí, es una noticia simpática del deporte, puede ser, ¿verdad? Sí, es que es una historia inspiradora, como una inspiración. Porque pasan varias cosas en esta nota, es deportiva, es una bonita historia de vida, también hay cosas no tan chéveres, pero bueno, vamos a comenzar con esto. Y es que, por ejemplo, yo no sabía de la existencia de Shock Bebner, quien mide 1,90, igual que Nacho.
Tiene hombros anchos, igual que Nacho. Y manos con callos óseos, igual que Nacho. Sí, señor. Exacto, muy parecido. Muestra evidencia física de una vida dedicada a los puñetazos, igual que Nacho. Debido a, debido a su vocación como luchador, bueno, aquí parecido, aunque Nacho es su vocación como vikingo luchador, parecido. Lo que también le causó cicatrices en otras partes del cuerpo, igual que Nacho. No parece la historia de Shock Webner, sino de Nacho, ¿verdad? Nacho Webner, sí. No, y cuando vea lo que inspiró esto, también va a decir, uy, claro que sí. Porque es que a lo largo de su carrera, 16 años, como... En pantalla. Ahí está en pantalla. ¡Ja! ¿Y esa pelea con quién? Con nada más y nada menos, ¿no? A lo largo de su carrera de 16 años como boxeador, Webner sufrió numerosas lesiones, cortes y heridas en el rostro y se le llegó a conocer como el Evasion Bleeder, en referencia a su ciudad natal en Nueva Jersey, debido a la alta probabilidad de que su cara siempre resultara lastimada en el ring. En total recibió 328 puntos de sutura, ¿ah? 328 puntos. Cerca, Nacho ha recibido 320, están allá a 8 diferentes. Y se rompió la nariz en 9 ocasiones. Nacho se la rompió en 8. O sea, están muy parejos, la verdad. Están parejos. Pero esto nunca lo afectó, según reveló en una entrevista con el periodista de la BBC Sports, Ben Wyatt. Fue un boxeador que cumplió con su reputación, quizás por eso el combate más destacado de su carrera fue aquel en el que su cuerpo quedó bañado en sangre y teñido de rojo. Qué dramático esto. Tony Pérez fue el árbitro de mi combate con Muhammad Ali, dice Will Berner, de su pelea en el año 1975, después de que me derribaron. Me dijo Chuck, está sangrando demasiado. Le dije, de ninguna manera, dame este asalto, déjame terminar la pelea, estoy bien. Entonces Tony dice, ok Chuck, ¿cuántos dedos tengo levantados? Le miro la mano y le digo, ¿cuántas veces puedo adivinar? A pesar de la súplica de Chuck Webber y para la consternación de los 15,000 apasionados espectadores en el Richfield Coliseum de Ohio, el árbitro decidió detener el combate a solo 19 segundos del final del último asalto. Tras la pelea, Webber necesitó 23 puntos de sutura y solo recibió una pequeña fracción del premio en comparación con Ali. Sin embargo, al igual que en gran parte de su vida, centenares de sus lesiones sería perder la vista, la grandeza. Al igual que en su vida, centenares de sus lesiones le harían perder la vista y la grandeza de su hazaña. Chuck Webber, un peso pesado semi-desconocido de Nueva Jersey, sorprendió a todos en su pelea contra Ali al aguantar casi toda la pelea y derribar al campeón del mundo, convirtiéndose en la cuarta persona en hacerlo. La imagen de Ali en la lona inspiró a un escritor de cine en Los Ángeles para crear el personaje de Rocky Balboa. En un frenético arrebato de creatividad, la película se convirtió en un gran éxito de taquilla y ganó 3 Oscars en 1977, lanzando la carrera de Sylvester Stallone. Para Webber, esto fue solo el comienzo de su siguiente capítulo. Pero mira, una de las la inspiración de Rocky, ¿sí? Por ejemplo, yo no sabía eso, yo no sabía que Webber había sido la inspiración para esta película de Rocky. Bueno, y es que en 2022 se inauguró, hace nada, el año pasado, se inauguró una estatua de bronce en la orilla de la bahía de Newark, frente a Nueva York, en honor al joven Webber por su legado en su pueblo natal en New Jersey. Webber aprendió a boxear en las calles de Bayonne, donde se enfrentaba a las pandillas rivales para sobrevivir. Sí, una historia dura también. A pesar de ser un prometedor atleta de baloncesto, como Popito, en su instituto, decidió dedicarse al boxeo después de descubrir que podía ganar más dinero en este deporte.
Después de servir en la infantería de Marina, Webner peleó en su primera competición como aficionado a los 18 años, donde su estilo impresionó a todos. Webner se convirtió en boxeador profesional en 1964 después de acumular triunfos en peleas locales y regionales a lo largo de su carrera. Logró una buena cantidad de victorias y se enfrentó a importantes figuras del boxeo como Buster Mathis, George Foreman, Joe Bruckner, Ernie Terrell y Muhammad Ali, por supuesto. Durante su carrera, Webner se enfrentó a todos estos boxeadores y también a Sonny Liston en una pelea de 1970 que esperaba lo llevara a la fama, pero sufrió graves lesiones en la nariz y mandíbula. A pesar del dolor, Webner estaba decidido a continuar peleando y a menudo se enfrentaba a cortes y lesiones en el ring, sabiendo que estaba dispuesto a morir por el deporte. Después de la pelea con Liston, aunque gravemente herido, Webner decidió continuar con su carrera boxística. Después de algunas victorias y derrotas, Webner logró una racha de 8 victorias consecutivas entre 1972 y 1974, lo que llamó la atención del promotor Don King. King organizó una pelea entre Webner y Muhammad Ali, anunciándola como Give the White Guy a Chance, darle al hombre blanco una oportunidad, la cual tuvo lugar en Wrigley Coliseum. Claro, que esto es lo mismo que pasa en la primera Rocky, cuando Rocky se enfrenta a Apolo, ¿no? Exacto. Esa es la inspiración. En un momento en el que el boxeo de los pesos pesados estaba dominado por hombres negros, el promotor Don King creía que podía atraer a un público más amplio si Muhammad Ali se enfrentaba a un oponente estadounidense blanco en la primera defensa de su nuevo reinado. Sin embargo, la admiración de Chuck Webner por su oponente chocó con las esperanzas de King de que se produjera una batalla racial. Aunque Webner planeó derrotar a Ali presionándolo y cansándolo en los primeros asaltos, su estrategia inesperadamente comenzó a obtener el apoyo del público, que comenzó a vitorear su nombre en lugar del de Ali. Webner detectó una brecha en la defensa de Ali y en el noveno asalto aprovechó la oportunidad para lanzar un golpe al cuerpo con la derecha que envió a Ali a la lona. La esquina de Ali argumentó que Webner había puesto una zancadilla, pero Webner afirmó que lo había tumbado con su puñetazo. Ali se levantó enfadado y contragolpeó, y con mucha rabia por haber sido derribado, se ensañó contra Webner. El público apoyaba al perdedor para que aguantara hasta el final, pero Webner no logró llegar hasta la última campana por solo 19 segundos. Imagínense, 19 segundos lo alejaron de lo que pudo haber sido aún más gloria, ¿no? Porque haber aguantado lo que le aguantó a Muhammad Ali y haberlo tumbado, ya lo catapultó. Pero sí de las que la gente no aceptar las cosas. La esquina de Ali no lo tumbó, es que le hizo una zancadilla, pero no aceptar que sí lo tumbó. Pero es que, o sea, tumbar a Muhammad Ali. No, sí, es que imagínense la furia con la que se levantó después para decir, me tumbaste. Me tumbé. Eso es como, vea, eso es, voy a poner 3 ejemplos. Eso es como si en el deporte de cada uno. Es como si Nacho en un partido de fútbol americano hiciera mejores pases que Tom Brady. Sí. Uno dice, no, ya fue. Un pase mejor que Tom Brady. Puedo morir tranquilo. No, eso es como si en el baloncesto Pito hiciera más puntos que LeBron James, o le hiciera una jugada a LeBron James o algo. No, esa no es la realidad, Pito, porque después de que usted soñó eso, se pegó contra el piso porque se cayó de la cama. Y eso es como si yo en el fútbol estuviera haciendo un 1 contra 1 contra Cristiano Ronaldo, le hiciera una bicicleta y me lo pasara. No, ya creo. Si Leo hace eso, ahí mismo se tira, apenas se lo pase haciendo la bicicleta, cae ahí en el campo y dice, no, nadie me mueva,
De aquí me sacan así, tal cual. Estoy soñando, yo digo, estoy soñando, grabaron. Eso sería algo así. Pero miren, el Shock Bebner se hizo famoso después de su épica derrota ante Ali y su asociación de la película Rocky, que cambió el curso de su vida, obviamente. Don King organizó una pelea escenificada, organizó otra parte de él y Ali, escenificada entre Bebner y la leyenda de la lucha libre André René Rousimov, que en ese entonces también era conocido como André el Gigante. Imagínense cómo era una bestia así toda grandota. En el Shea Stadium de Nueva York, que Bebner perdió por nocaut. Esa no le fue tan bien. Más adelante en su carrera, Bebner se enfrentó 2 veces a un oso llamado Víctor en combates de lucha libre en un bar de Nueva Jersey. También trabajó como vendedor de licores y resolvió los problemas de deudas de las personas con persuasión amistosa, ¿no? O persuasión amistosa, y a veces con la fuerza física, ¿no? O sea, él iba y le decía, bueno, ¿tú cuánto le debe a Pompi? No, le debo tanto. No, páguele, por favor, listo. No le pagaba. Y ya volvía, pero no tan cortésmente, ¿no? Ya volvía y le decía, ¿usted cuánto le debe? Y ya utilizaba la fuerza. Bueno, sin embargo, su vida dio un giro negativo, aquí va la parte triste de la historia, después de su retiro del boxeo en el año de 1979, con las fiestas y el consumo de cocaína que lo llevaron a no conseguir un papel en Rocky 2. Yo creo que esa fue la mayor frustración de Bebner. Y su condena por posesión de drogas en 1985, lo que resultó en una pena de 10 años. Aunque después de 3 años contó con libertad condicional. Bebner demandó a Stallone, imagínense, ¿ustedes sabían esto? Bebner demandó a Sylvester Stallone por una compensación por su contribución a la creación de la franquicia Rocky, que se resolvió por un monto que aún, y yo creo que nunca se va a saber, un monto aún no revelado en el año 2006, lo que le dio derecho a afirmar oficialmente que fue la inspiración para esta película. Esto también le permitió hacer su propia película, lo que quería, su propia película biográfica, que se estrenó en el año 2016. La película se llamó Shock. Mostró cómo Bebner enfrentó y conquistó sus demonios personales con su tenacidad y corazón. El actor que interpretó a Bebner en la película fue Liev Schreiber. Elogió su espíritu indomable. Bebner finalmente fue honrado con una estatua de bronce en su ciudad natal, de la que se sintió orgulloso a pesar de que costaba mucho menos que la estatua que le hicieron a Rocky. Costó mucho menos que la estatua que le hicieron a Rocky, pero bueno, él quedó feliz con su estatua. Pero vean esta historia de vida, de superación, de caída y de inspiración. Lo que inspiró a esta película de Rocky, un boxeador una persona que nunca se rindió, que fue por sus sueños y que mire lo que logró hacer contra un gigante, que fue tumbarlo y aguantarle todo el combate y estar a 19 segundos de aguantarle toda la pelea. Eso hubiera sido, imagínense, el único que le empataría a Muhammad Ali, ¿no? Tal vez, o Foreman también. Foreman creo que también le empató, ¿no? Bueno. Sí, es que solo hubo 4 en la historia que lo tumbaron, incluyendo Bebner, entonces eso es un hito para este deporte. Bueno, pues muy buena la nota, refrescante en medio de tanta pesadumbre y tanta frontera y tanta cosa difícil que nos toca. Terremoto, tanta guerra. Sí, refrescante. Bueno, muy bien. Vamos con una breve pausa y ya regresamos aquí al Informante. Viene toda la información tecnológica con nuestro queridísimo Alejandro Garzón, nuestro robot cachetón. Ya venimos aquí con él y toda la tecnología. Ya regresamos. ¿Se han preguntado qué tan lejos hemos llegado con la creación de una inteligencia artificial? Parece ciencia ficción el decir que esta tecnología con el tiempo, por un lado, está la ley de mercados digitales.
Una de las aplicaciones más famosas entre los jóvenes, TikTok, se encuentra en la mira. Por otro lado, la ley de servicios digitales limita la influencia de las plataformas digitales. Pero además, la plataforma líder en seguridad online y bienestar digital Custodio ha realizado un informe en el cual detalla que el consumo digital es... Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Muy bien, aquí estamos con toda la información tecnológica, toda la tecnología llega aquí al informante. ¿Qué es lo que está pasando con el cerebro y las aplicaciones de citas, no? Yo sé que a Leonardo y a Alejandro les va muy bien en Tinder, a mí no. Yo tengo el Tinder y nadie me hace smash ni like. No, yo no tengo. Yo tuve Tinder, pero no, ya no tengo. A mí me hacen dislikes en el Tinder. Dice, es que no. No. Sáquenlo. Borro foto. Bueno, no, pero no creo. Yo creo que en España, en Islandia y en Noruega, yo creo que like. Todas dándole like al vikingo. No creo, vamos a ver. No sé. No, hay problemas. No soy el hombre moderno. El hombre hoy es más fluido, más moderno, más pompito. Más fluido y pompito. Más pompo fluido. Yo sigo siendo tóxico. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? ¿Estas aplicaciones nos están dañando el cerebro? ¿Qué pasa, Alejo? Bueno, en este caso, la mayoría de las personas quieren como enamorarse y precisamente para esto están las aplicaciones de citas, como Nacho ya había mencionado, una que es el caso de Tinder. Bueno, en una serie de Planet Sex de la BBC 3, la modelo Cara ahondó en lo que le sucede precisamente a nuestro cerebro cuando vemos imágenes de personas que nos resultan atractivas. En uno de los episodios, ella misma fue precisamente objeto de escrutinio. Su cerebro fue monitoreado mientras mostraban imágenes de personas que reconoce, desde desconocidos que encuentra atractivos hasta personas con las que tuvo precisamente una relación de largo plazo. Las funciones cerebrales de Cara se iluminaban más cuando aparecían las imágenes de sus amores pasados serios y los resultados, según la doctora Bianca Acevedo, quien fue la que dirigió precisamente el escaneo cerebral de Cara, dice que prueban que el amor es un impulso realmente fuerte. Ella agregaba que incluso cuando la relación de pareja no está muy bien, sigue siendo una fuerte conexión. Se ve una intensa actividad de recompensa en su cerebro. El amor es básicamente una droga, es lo que ella decía. No sorprende pues entonces que las aplicaciones de cita, una tecnología que nos ayuda precisamente a encontrar el amor, bueno, no a todos, pero sí a la mayoría, sean tan populares. De hecho, en el 2021, el año pasado, fue el año básicamente en donde la aplicación Tinder celebró 10 años de existencia y 323 millones de personas en todo el mundo estaban usando esa y otras aplicaciones similares, según pues un estudio reciente que se hizo. Y es que son increíblemente atractivas, según como lo dice la psicóloga y consultora cultural Zoe Mellet, que te dan la posibilidad de conocer gente a la que quizás no conocías o no conocerías de otra manera. También decía que para agregar esto que no todos son cosas positivas, debemos decirlo que a veces podemos tener algo podemos ver algo atractivo a través de estas aplicaciones, pero la realidad puede ser completamente diferente. También dice que si bien puede ayudarte a encontrar el amor, como también dice que hay que invertir tanto tiempo frente a una pantalla, puede cambiar precisamente la forma en que compartas cuando conoces gente en la vida real. Se basa en el refuerzo intermitente, algo que Mallet define como la entrega de recompensas e intervalos irregulares. De hecho, los científicos lo relacionan con el juego, es la sensación activa de no ganar siempre. Eso siempre si encuentras a alguien que te atrae y lo escoges. Nada garantiza precisamente que a esa persona le ocurra lo mismo. Así que cuando se da la conciencia, se recompensa si básicamente se ve más grande.
La incertidumbre, algo que también señala esta psicóloga, es que la incertidumbre hace que te involucres, señalando que incluso si no obtienes ninguna conciencia, pues querrás precisamente por más. En este sentido, también dice que pues se trata de unos niveles de dopamina en el cerebro, que despiertan los niveles de dopamina en nuestro cerebro, y la dopamina la describe como un estudio del University College de Londres como un mensajero químico que nos ayuda a sentir placer. Llena tu cerebro cuando obtienes una conciencia en una aplicación de citas. Algo que Malet dice, es el mismo químico que se libera cuando tienes sexo o ganas de algo. Puede hacerte sentir relajado y emocionado. De manera similar, digamos que como usamos las redes sociales, los diseñadores de servicios de citas quieren que regreses precisamente una y otra vez. Esto es lo que busca prácticamente las aplicaciones con nosotros. Algo que dicen es que ambos apuntan a la memoria muscular de tu cerebro para que sea lo primero que busques a la hora de tomar el teléfono. En este caso, pues el cerebro irá naturalmente a un lugar que sabe que puede hacerlo sentir bien. En este caso, las aplicaciones de citas. Y al igual que las redes sociales, las aplicaciones de citas están cuidadosamente diseñadas para que estemos inmersos dentro de ello. Cuando ves precisamente a alguien que te gusta en una aplicación, puedes comenzar a imaginar un futuro con ellos. No se trata de solo de la apariencia, sino también pues la narrativa que pueden crear. Acá es donde viene la pregunta más importante. ¿Esto puede considerarse como amor en el tema de las aplicaciones, como ya mencionamos en el tema de Tinder? Pues puede que sí y no. Pues los humanos estamos constantemente buscando pues validación, no todos, lo aclaro, no todos. Esto es lo que afirma prácticamente Malet, y es a eso también que apelan las aplicaciones de citas. Algo que agrega Malet es cuando tienes una coincidencia en una aplicación de citas, por un breve segundo todas tus dudas sobre ti mismo pueden desaparecer. Y según el estudio que realizó YouGov, el 16% de los consumidores globales entre 25 y 34 años han conocido a su pareja a través de una aplicación de citas. Digamos que acá es otra pregunta importante, lo que nosotros podemos decir. ¿Cuántos años? Entre los 25 a los 34 años. Uy, estoy en el rango y me tengo que apurar o si no me paso. Estamos en el rango todavía, sí señor. Estamos. Y acá digamos algo importante, y es que en el caso de las redes sociales y las aplicaciones de citas también han cambiado la forma en que nos comunicamos en la vida real. Algo que argumenta Malet es nuestra dependencia de la tecnología ha significado que a algunas personas les resulte difícil tener una conversación, pues precisamente de manera personal. Digamos que ahora es un poco... ¿Cómo? Sí, que en persona hay gente que ya, o sea, está tanto en el celular que habla muy bien o sea, en el celular, WhatsApp o por cualquiera de estos chats, de estas aplicaciones de citas. Y cuando, listo, concreta la cita con la persona y ya se ven. Y se termina, ya no hablan nada. No sabe qué hablan, no sabe qué hacer. Sí. Menos mal eso no me pasa a mí. Yo hablo por cualquier lado, por celular, en persona, como sea, yo hablo. Cosa tan Exactamente. Y acá es donde nosotros nos podemos venir a preguntar, ¿será bueno utilizar esta aplicación de citas o no? Bueno, digamos que en la vida podemos decir que todo tiene partes buenas y malas. En este caso, pues como lo decía en el caso Malet, dice, si deseas conocer a tu pareja, son una excelente manera de darse cuenta de lo que puedes o no puedes querer de ella. También puede en este caso, pues a pensar el tema de la confianza, pero no recomienda confiar en ellas como tu única forma de conocer gente, como lo estaba diciendo precisamente ahorita Leo, el hecho de que a través de las redes, a través de estas aplicaciones, uno puede ser totalmente abierto, pero llega la hora en que te encuentras en persona con esa persona, con la persona que quieres conocer, y quedas totalmente mudo. Ese es el tema. Y por ejemplo, en aplicaciones como Bumble y Tuesday han comenzado a organizar eventos en persona, lo cual es interesante porque pues saca a los usuarios precisamente de la aplicación y los lleva a un entorno de la vida real. Entonces, este tipo de aplicaciones efectivamente genera como lo decía anteriormente, una liberación de dopamina en nuestro cerebro que nos hace sentir ese sentimiento de amor,
pero no debemos siempre depender del tema de las aplicaciones, porque sabemos, y por experiencia de 1000 personas, en el tema de las redes, en el tema de las aplicaciones, nosotros podemos mostrar una postura, una persona, pero en la realidad puede ser completamente distinta. Entonces tenemos que aprender yo diría, como sopesar ese tema del uso de las aplicaciones, para que no tengamos que estar solamente inmersos en el área virtual, sino pues hacerlo más como el modo tradicional, que es conocer a unas personas. Sí, es que yo digo que, bueno, eso depende de cada persona, ¿no? Y la personalidad de cada quien. Pero digamos, digo que esas aplicaciones son buenas, digamos, para conocer gente, ¿no? Para conocer personas, ampliar el círculo social, no sé qué y tal. Pero eso es importante, ¿verdad? No solo quedarse ahí, o sea, como solo chateando, sino verse con la persona, compartir, estar de frente, ¿sí? Se va a mantener a hablar personalmente y no solo por chat y todo eso, sí. Yo creo que eso es un equilibrio, ¿no? Eso es un equilibrio. Alejo, pero ahí cuando decía al principio el experimento que hizo esta muchacha, o sea, ya solo lo del cerebro que decía que como que brillaba más y como que le ponía más atención, cuando veía la foto de los ex, pero solo era los ex o nueva gente atractiva también para ella, o solo era cuando veía los ex. No, también era nueva gente que le parecía a ella atractiva y veían como en el escaneo veían cómo reaccionaba su cerebro ante las imágenes que les iban presentando. Entonces ahí iban como iban tomando como apuntes de cuál era la reacción que tenía el cerebro ante este tipo de aplicaciones precisamente. Antes que se me vaya, un saludito a Tony Sosa, que nos está escuchando en este momento. Un saludito ahí. ¿A quién? ¿A quién? A Tony Sosa. Tony Sosa, un saludo para Tony Sosa. Espero que la esté pasando muy bien acá en el Informática allá. Bueno, si eso espero que haya tomado nota de... Alejo dijo 2 aplicaciones a lo último, Bumble, ¿y cuál fue la otra? Se llama Tuesday. Bumble y Tuesday. Yo creo que Tony es más de la vieja escuela. ¿De la vieja guardia? Sí. Yo creo que ¿Quién sabe? Que nos escriba Tony, si es más de la vieja guardia o de pronto también acude a las aplicaciones. Les voy a lanzar un tip a todos los hombres que utilizan la aplicación. Es decir, Bumble es una aplicación en la cual la mujer es la que toma la decisión de escribirle al hombre. Entonces, si le escribe a una mujer, es porque le gustó. Ahí le lanzo el dato. Eso es verdad, yo pero les voy a lanzar otro dato. Yo les voy a lanzar otro dato de esas aplicaciones. La mayoría que le escriben a usted son hombres haciéndose pasar por mujeres que lo que quieren es que usted lo que quiere es que usted le pase el número de la tarjeta de crédito y sigue ahí pegado. No, por eso es que tienen, por ejemplo en Bumble, si logran que la mujer les escriba, eso tiene pro y contra, ¿no? Porque no puede quedarse esperando en ningún si Rigora le escribe, qué pecado, ¿no? Ahí sí se jode, ¿no? Pero si alguna le escribe y usted logra concretar una cita, que la cita sea en un lugar público, ¿no? Para lo que dice Nacho, ¿no? Usted cuadra una cita en un centro comercial y listo, y usted mira a ver que, primero que sea mujer, ¿no? Si es hombre y le gustan las mujeres, ¿no? Primero que sea mujer y listo, ya, ahí ya tiene, ahí sale de dudas. Yo no esté por ahí y le llegue, hola, soy Marcela. Es que sí, yo iba a decir el mismo nombre, iba a decir que es que uno llegar, hola, ¿cómo estás, Marcela? Sí, yo soy Marcela. ¿Y uno? ¿Qué lo cagaba? No, uno ahí se va. Imagínense en esa escena, imagínense que a cada uno le pasara eso, ¿qué harían? Bueno, yo sé que Nacho le lleva el hacha y le quita la cabeza a Marcela. Pumpito, ¿qué haría? Yo cogería el celular como, uy, una emergencia, qué pena, discúlpame, me tengo que ir. ¿Usted va? No, ¿sabe yo qué haría? Yo le diría, Marcela, coja oficio, usted que no me dijo que no era mujer, Marcela, ahora sí, y me voy. Salgo corriendo, yo sí le digo, ¿qué le pasa? Pero Tony ahí nos acaba de responder que él dice que es de la vieja escuela. De la vieja escuela, ahí está. Muy bien. Vea, Tony está en sintonía. Mil gracias a nuestro youtubiente Tony. Bueno, entonces Tony es del equipo Nacho, es Team Nacho. Vea. Por supuesto. Eso de las aplicaciones, yo no sé, y eso del amor también. Yo me voy a hacer un morral, voy a subirme
una montaña por allá bien fría, un Alpes, con un perro, mis gatos, y allá me quedo quieto, ya no. Ese Tinder mío tiene telarañas ya. Y le llega una vikinga, y Nacho, Nacho, ¿y qué hace? Le toca, Nacho, ¿y qué hace? Bueno, sigamos nosotros Muy aquí. buena. Estuvo buena la nota sobre las aplicaciones y lo que pasa cerebralmente. Conclusión, los hombres seguimos siendo unos idiotas y también, por si acaso usted piensa en mandar un mensaje cancelándonos o pidiendo por los comentarios xenófobos que acabamos de hacer, de que si es Marcela, salimos corriendo. O Raúl. Raúl. Sí. Bien puede mandarlos, hágale, porque aquí pensamos así. Bueno. No dijimos nada malo, dijimos hombre que le gusta a mujer, porque si es hombre que le gusta a hombre, no hay nada malo y le va a gustar que se llame Marcela. Entonces, sí. Eso acá hay para todos, Voy a anotar, Alejo, Bumble. No, ahora dejamos el enlace aquí en la descripción. Vamos a hacer una apuesta, nos metemos en Bumble y a ver a cuál le escriben primero. ¿Cuál de los tres nos escribe primero? Sí, señor. Al que no le escriban paga la cena. Bueno, muy bien. Sigamos con las noticias tecnológicas, Alejandro. Bueno, en este caso nos vamos directamente con un tema que viene sonando ya desde bastante tiempo y es el tema del metaverso. Pero en este caso, pues la Interpol construye un espacio en el metaverso precisamente para investigar posibles delitos. En este caso, la Agencia Mundial, pues como la conocemos, la Interpol, abrió su propio espacio de realidad virtual dentro del metaverso con un único fin, el de contar con un área en el cual sea posible investigar delitos que podrían producirse dentro de este espacio virtual. Y es que según Jürgen Stock, secretario general de la Interpol, él dice que la Agencia Policial Mundial está llevando a cabo una investigación sobre cómo podría dicha organización vigilar los delitos en el metaverso, el nuevo ecosistema virtual y tridimensional en el que los usuarios pueden interactuar, también pueden trabajar, jugar, estudiar, realizar transacciones económicas, entre muchas otras cosas. Imagino que también, ahora, el próximo paso es ese, Ale. Estamos hablando de estas artesitas, va a ser ahí en el metaverso. Uno con un muñequito de uno, un avatar de uno, hola, tal. O sea, va a ser como que, ¿qué es esto? Nos estamos conociendo personalmente, pero a la vez no, porque es en el metaverso. No, eso va a ser un problema. Eso, en fin, se está complicando mucho la vida. Bueno, para la Interpol es de importancia el reconocer y entender este espacio virtual con el fin de evitar futuros delitos, como sucedió el año pasado con un grupo de activistas que había denunciado públicamente que el avatar de una mujer de 21 años había sido abusada sexualmente en la plataforma de realidad virtual Horizon Worlds de Meta. Exacto. El espacio que construirá la Interpol será un espacio que permitirá, como lo estamos diciendo, a los usuarios realizar cursos de formación y asistencia a reuniones virtuales y del mismo modo permitir a los agentes de policía experimentar lo que podría ser prácticamente en el metaverso, dándoles una idea clara de los delitos que podrían producirse y cómo podrían vigilarse. Y es que vea, otra cosa que asegura Stock es que los delincuentes son muy sofisticados y profesionales a la hora de adaptarse con rapidez a cualquier nueva herramienta tecnológica disponible para cometer delitos. Tenemos que responder a ello. A veces los legisladores, la policía y nuestras sociedades van un poco por detrás. Y eso es verdad. Esos zampones para eso sí son inteligentes. Para hacer el mal y vea, ya salió esto, ¿por dónde nos metemos? Para eso sí son buenos. Utilizaran esa inteligencia para hacer el bien, estaríamos mucho mejor. Sí, es que el tema de la piratería, la verdad, y el hackeo es tremendo. También, ahí sí, como dice el dicho, mientras uno va, ellos ya han ido y vuelto 3 veces. Sí. Y uno cree, yo ya me sé si le salen con otro y no puede. Claramente esto presenta un gran reto para la Interpol, ya que según Madame O'Brien, director ejecutivo de Tecnología de Innovación de Interpol, existen problemas a la hora de definir un delito en el metaverso.
Si nos fijamos en las definiciones de estos delitos en el espacio físico e intentamos aplicarlas en el metaverso, surge una dificultad. No sabemos si podemos calificarlos de delito o no, pero esas amenazas están ahí. Así que esas cuestiones están aún por resolver, ¿no? Lo que hay es un mar de confusión. Claro, y es que como lo poníamos en el primer ejemplo de la joven que fue abusada, la joven de 21 años que fue abusada dentro del metaverso, digamos que sí, efectivamente su avatar fue abusada, pero es difícil el categorizarlo como un tema de abuso por el hecho de que físicamente ella no sufrió ninguna violación, pero pues en el metaverso sí lo sufrió. Entonces es un poco complejo el hecho. La Interpol pues obviamente lo sigue mirando cómo puede proceder para que las personas que cometan ciertos delitos dentro de este espacio virtual obviamente tengan implicaciones o se vean las sanciones dentro del mundo real. Entonces es un poco complejo ese tema. Sin embargo, pues para Nina, Janet Pallet, cofundadora y directora de la Organización de Investigación del Metaverso, Kauni, mencionó, ella sí lo dijo, lo que es ilegal y perjudicial en el mundo físico debería hacerlo también en el mundo sintético y virtual. Es decir, las leyes que se están aplicando en nuestra realidad también sean aplicables ahí dentro del metaverso. Pero como digo, es un poco complejo porque, por ejemplo, en un mundo virtual, por ejemplo, más que todo, para ser específicos, en un juego donde uno puede asesinar a otra persona, en el metaverso hay que ver cómo lo van a tratar ese tipo de cosas. Claro, porque lo que dice Alejo, lo del juego, uno que está en el juego, ay, que sea de eso de matar gente, pues uno mata ahí, pero obvio no está matando en la vida real. Pero entonces, ¿qué? ¿Como maté en el juego, me van a mandar a la cárcel del juego también? ¿O cómo? No, es que eso es muy difícil. Es muy difícil. Y el ejemplo que daba Alejo de la usuaria, que es verdad que ella dice que abusaron de ella, pero, o sea, en verdad no abusaron, o sea, físicamente realmente no abusaron de ella, solo fue en el metaverso. Ahí es muy difícil. Ahí es muy difícil y el delincuente se va a poder agarrar de eso. Que él va a decir, Sí. o sea, yo en la vida real no le hice nada, yo no le toqué un pelo, y eso está complicado, está muy difícil. Definitivamente, sí, señor. Bueno. Sigamos con el omelette, porque Bueno, dando continuidad al tema de, pues obviamente, de estos espacios virtuales, nos vamos a otro lado donde Omegle se enfrenta a una denuncia por emparejamiento con un pederasta. Omelette. Ahí está, es que es lo mismo, sí, es que el tema es que venimos de la realidad virtual y ahora esto de Omega me tiene también impactado. Exacto, sí, señor. Y es que como lo estaba diciendo, el popular sitio web de videochat Omegle, que ya lleva bastantes años en funcionamiento, se enfrenta a una demanda por parte de una de sus usuarios, pues se le acusa al sitio web de permitir el emparejamiento con pedófilos, dejando expuesta la integridad de miles de menores, hecho que no sería de extrañarse, ya que en los últimos 2 años se han presentado denuncias de por lo menos 50 casos de pedofilia en Omegle en países como Estados Unidos, Reino Unido, Chipre y en el caso acá, Colombia. ¿Colombia? Vea, dice el popular sitio web de videochat Omegle, que yo le digo Omelette. Oye, y Alejo dice que de varios años, hablando de Omelette, puede creer, hasta ahora me desayuno que existe eso, Omegle. Sí, hasta ahora yo no lo había escuchado tampoco, es que yo creo que vivimos como en el ostracismo tecnológico, usted y yo, Leonardo, o sea, como No, pues no de todo tampoco, pero en este caso sí, yo ese Omelette no lo conocía. Es que lleva muchos años y vea que está en Colombia. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi fue como en el año 2014, 2015, por esos años. Hace mucho, yo es primera vez que lo escucho. Y vean que la demanda fue realizada por parte de una joven estadounidense de 21 años, tan solo 21 años, quien asegura y cuya evidencia existe fue emparejada con un pederasta que la obligó a realizar videos y fotografías de contenido sexual cuando tan solo era una niña una niña de 11 años. Tan solo era una niña de 11 años.
Esta demanda está sustentada en que su funcionamiento no garantiza la seguridad de ninguna persona, ya que su modalidad de hacer el match sin la necesidad de registrarse permite que menores de edad como la estadounidense terminen involucrados con adultos como Ryan Fordyce, un hombre canadiense que terminó siendo un pederasta. ¿Cómo así? O sea, uno ingresa, no tiene que registrarse ni nada. Sí, no tiene que poner ¿Y ya? nada. Bueno. Peligroso. O sea, es como una aplicación de citas, más o menos también. Sí. Algo así. Pero, por ejemplo, pero más creo que peligrosa por lo que en Tinder y en esas vainas, yo no tengo esa cosa, ¿no? Pero creo que, hablando en serio, en esas aplicaciones creo que se piden una verificación, ¿no? Claro, Sí, tiene un registro, ya no verificación fotografías y toda la creo cuestión. que edad, nombre y No, creo y que ciudad, correo. y pides mucha cosa. Sí. Bien, si tú tienes hijos, si fumas, si no fumas, si tomas, si no tomas, si tomas esporádicamente, qué haces, practicas deporte, si no, qué profesión tienen, no piden. Pues, Hay una, o sea, no todas, pero hay unas que piden mucha información, precisamente para esto, para hacer un pequeño filtro al menos de quién es el que está ingresando a esta aplicación. Pues aquí no me vino porque Ryan Fordyce logró su cometido en este tiempo cuando la joven fue consolada por el mismo Fordyce, ya que la joven sufría de ansiedad propia de la adolescencia. Pues asegura que durante la primera videoconferencia Fordyce la convenció para que compartiera sus datos de mensajería personal. Fue capaz de manipularme de inmediato, dice. Muy pronto me estaba obligando a hacer cosas que un niño no debería tener que hacer. Además, Fordyce manipulaba y amenazaba a la joven diciéndole que estaba siendo cómplice de compartir y fabricar material de abuso de menores de edad, por lo cual la joven tomó la decisión de guardar silencio. Ella se vio expuesta a esta situación durante 3 años, hasta que un agente de la policía del municipio de Brandon, en Canadá, la ubicó porque en una investigación que hizo sobre alguien que compartía material de abuso de menores en internet, encontró fotos suyas. No, pues vean, esta investigación que se realizó, encontraron en el ordenador del canadiense 220 imágenes de la estadounidense de cuando tenía entre 11 y 14 años. Además de contar con 7 carpetas con imágenes y videos de abusos sexuales de otras 2 víctimas. Esta fue prueba suficiente para que Fordyce fuera llevado a prisión. Bien hecho. Era llevado a prisión y pues la agente Pam Claesen, quien estaba encargada de esta investigación, pudo localizar a la joven por medio del uniforme que portaba en uno de los videos encontrados en el ordenador, facilitando así las declaraciones y condenando a Fordyce a, no más, a 8 años de prisión en diciembre de 2020. Uy, no. Yo diciendo que bien hecho lo de la prisión y solo 8 años, no. Es que tiene que ver con lo que veíamos de los delitos virtuales, de la falta de legislación sobre eso, y también, por si acaso, tenemos unos especiales aquí en Madcast de Seducarte, precisamente sobre los cuidados del sexo virtual, ¿no? Entonces vale la pena que lo revisen específicamente con este tipo de cosas de las cuales estamos hablando hoy. Algo que este caso deja claro para las redes sociales es que la demanda a la plataforma podría marcar un hito en las denuncias de las redes sociales, además de que Omegle también podría enfrentarse a acciones legales en el Reino Unido si se aprueba el aplazado proyecto de ley sobre seguridad en línea, que propone multar a las empresas con grandes sumas si no protegen a los niños de posibles daños. Claro, así tiene que ser. Sin embargo, es que no los dejaría ni dejar entrar. Sí, es que falta una Imagínate serie una niña con 11 años entrando a eso, no sé, o sea, tanta tecnología que hay, y su asesoría detectar que esa niña es menor de alguna cosa deberían hacer. Debe haber algún nivel de telemetría, ¿no? Que pudiera identificar el sistema si es una persona mayor o menor de edad. Yo creo que es importante. Y decir, menor de 11 años, team bloqueado, listo, no puede acceder. Claro, como dejar entrar a eso. Exacto. Sin embargo, Carrie Goldberg, abogada de la joven estadounidense, explicó: en Estados Unidos tenemos la sección 2030 de la ley de decencia en las comunicaciones, que hace que sea increíblemente difícil demandar alguna vez
a una plataforma online, y agregó que la justicia de ese país debe cambiar este tipo de normas porque plataformas como Megle se pueden convertir en un lugar perfecto para pederastas debido al sistema de emparejamiento aleatorio y la falta de advertencias o de verificación de edad de quienes acceden. Por último, Goldberg aún espera el juicio que tendrá lugar en los próximos meses, donde podría asegurar una millonaria indemnización a su cliente y el force de cambios en el diseño Omegle. Y es que es cierto, porque uno ingresa a esta página y efectivamente no le pide ningún filtro, o sea, de una vez le aparece la opción de como chatear o videollamada. Entonces uno escoge la opción y ya comienza con el emparejamiento aleatorio. No piden restricción de edad, no tiene como una verificación de edad, es la opción. No pide verificación de edad, no pide confirmación de correo electrónico, no pide absolutamente nada. Usted entra y es como, no sé, llamar a cualquier persona. Entonces ahí es donde radica el problema. Y claro, como no pide verificación de edad ni nada, no tiene como estos filtros, digámoslo así, cualquier menor puede ingresar a esta plataforma y quedar emparejado con cualquier persona, y en este caso como la joven de Estados Unidos que desafortunadamente dio con un pederasta, y pues pasan sucesos, pasan hechos como el que se registró acá. A mí la duda que me queda es Alejo, ¿qué anda haciendo en Omegle? ¿Sí o no, Nacho? Alejo en Omegle, madre. Me pillaron. Se está buscando lo que no le ha perdido. Pero bueno. Pobrecitas las mujeres mayores de 50 con Alejo ahí. Buscando la pensión. Como dirían por ahí, too much information. Too much information. Bueno, muy bien. Terrible esto. La verdad es que si usted tiene de pronto hijos, procure estar pendiente de ellos, ¿no? De lo que pasa con estas aplicaciones. El celular y el computador no son niñeras, ¿no? Son instrumentos que pueden hacer mucho bien o que pueden hacer mucho mal. Que hay que saber manejar, sí, hay que tener supervisión. Bueno. Y vea, por cosas como esas es que yo digo, uy, no, mejor yo no tengo hijos, porque no, está muy peligroso traer un niño al mundo peligroso y costoso. Sí, too much information. Exacto. Bueno, muy bien. Vamos con una breve pausa y regresamos con toda la información deportiva aquí en El Informante. Ya venimos. Dale la ya no. Bueno. Aquí regresamos con toda la información aquí en el Informante. Vamos con la información deportiva, queridísimo Leonardo Sierra, que nos trae el deporte el día de hoy. Bueno, vamos con toda la información deportiva. Y Popito está poniendo cara triste porque me mocharon las series y todo. Bueno, no importa. O después del deporte puede ir, ¿cierto? Después del deporte puede decir sus favoritos y sus recomendados. No, claro que sí. Venga, espere. Vamos a hacer una cosa, vamos a devolvernos en el tiempo. Un momentito. Muy bien, y llegó la hora entonces de que veamos los recomendados de la semana. Sí, señores, las cápsulas de lo mejor que vamos a ver este fin de semana aquí en El Informante. Sí, señor, adelante. Dígame. Yo tengo una película que se va a lanzar hoy que es jueves de estrenos en el cine. Hay una buena película. Qué pena, Pompito, recomendar esta, ya usted recomienda las suyas.
recomendar una película buenísima que se va a estar estrenando, que se llama Le cortaron la cara a Popito. Muy buena esa película. Me cortaron la cara, la sección, la intro, todo. Los cachetes, porque... Mira, ahí va la intro, ahí va. Ahora sí, mis disculpas a todos los youtubientes, mis disculpas al señor Leonardo Sierra. Es de caballero reconocer los errores. La verdad es que hoy ha sido un día de esos. No sé, es como el segundo o tercer jueves de esos que me pasan, pero bueno. Aquí estamos, en los controles de producción, pasan cosas, pero ya. Ahora sí, regresamos a la normalidad. Los 5 recomendados. Muy bien, muy atentos, full presentación, full comercial, full introducción. Ahora sí, Alejandro, sorpréndenos con esta maravilla de 5 recomendados que tenemos para el día de hoy. Bueno, antes de ver los recomendados para este fin de semana, porque son bastantes, voy a dar 2 noticias. El primero es que ya se iba a conocer un nuevo video de promo de Kimetsu no Yaiba, animado por el estudio Ufotable, y tendrá su estreno ahorita el 9 de abril en Japón. Entonces, después de esa fecha, como 2-3 días, ya lo podemos ver acá directamente en Latinoamérica. ¿De qué? Por otro lado, Kimetsu no Yaiba es uno de los animes que aparecen precisamente en nuestro comercial ahí. Muy bien. Y por otro lado, Hugh Jackman confirmó que veremos más de una versión de Wolverine en la tercera entrega de Deadpool 3, y del mismo modo mencionó que está listo para iniciar grabaciones en verano. Esta película, si no estoy mal, creo que está saliendo para mitad o final del otro año. Entonces, para que estén ahí pendientes con ese tema. Ahora sí, vamos con los recomendados de las plataformas para este fin de semana, donde arrancamos con la plataforma de HBO Max, donde llega una película que se llama House Party, y en cuestión de series dentro de esta plataforma encontramos Boy Island España y Twin Peaks. Ahora nos vamos para la plataforma de Star Plus, donde llegan películas como La La Land, Hora de Brillar, Año Nuevo, Summer Days, Summer Night, y No le digas a nadie. En cuestión de series dentro de esta plataforma encontramos Soy tu fan, de la temporada 1 a la temporada 2, La desaparición de Morgan, temporada 1, Tell One, temporada 1, y Jóvenes Vírgenes, temporada 1. En cuestión de Disney Plus llega una serie que se llama la nueva temporada de Mandalorian. Esta ya llega a la tercera temporada, entonces para que estén ahí pendientes o para la noche, ahí va a estar. Listo, ya la pueden encontrar. Y nos vamos para la plataforma de Netflix, donde encontramos películas ¿Cuándo inicia la tercera temporada? La de Mandalorian a partir de mañana ya está disponible. Qué bien. ¿Toda o un capítulo por capítulo? Hasta el momento no han confirmado, yo creo que va a ser capítulo por semana, aunque si la lanzan todo sería perfecto. Pero va a ser, no han confirmado, yo creo que va a ser capítulo por semana. Bueno. Entonces ya mañana lo sabremos prácticamente con este tema. Ahora nos vamos a la plataforma de Netflix, donde encontramos películas como Esta noche duermes conmigo. Así que, Leo, si tiene por ahí una amiguita que le vamos a ver una película. Esta noche duermes conmigo. ¿Es película o serie? No, esta es película. ¿Película? ¿Esta noche duermes con en Netflix? Sí. Pues madre, voy a anotarla. También encontramos, bueno, esta es un vieja, pero pues llega también a la plataforma, que es El Código Da Vinci, también Eres tú. Y en cuestión de series llega Sexovía, temporada 2. Y como siempre les traigo un plus con las pantallas grandes. Con la pantalla grande encontramos Quizá para siempre, Ellas hablan, y Leo, a usted que le gusta el tema de terror, le tengo dos buenísimas
No se las voy a decir, las tiene que ver en nuestros recomendados. Por último, no olviden ver nuestros 5 recomendados de la semana, que como siempre llegan con estrenos, así como Leo está esperando la de terror, que no se los pueden perder. Recuerden que los pueden ver a través de nuestras páginas de Facebook, Mad Magazine y Madcast, y por supuesto acá en nuestro canal. Yo ya sé cuál es una de esas. La ex. Y también en De Instagram terror. y en TikTok, ¿no? También la ex. La ex. No, ¿verdad? Se Susana, llama la ex. Es de terror. Se llama así. Se llama así la ex y es de terror. Uf. Pues Esa- es que esa- todas las ex son de terror, ¿no? Qué bueno. No, Aldo, no. Yo vi ese título y dije, uy, ¿será que habían puesto cámaras durante el Yo creo. Están hablando. No, sí. Yo también, yo creo que en esa película voy a ver a dos ex por ahí de dos amigos que estoy viendo, pero no quiero decir quiénes son. Yo creo que voy a ver dos ex por ahí, toda loca, una toda loca y la otra toda hijo de madre desgraciada. Bueno, que también, Bueno. también cabe ahí. Yo quisiera invitar a mi ex a ver esa película, pero no está en el país, entonces no puedo invitarla. Pero yo le diría, oye, vamos a ver esa película, la ex o qué. Revisar. Bueno, muy bien. Bueno, esos fueron los 5 recomendados. Ahora sí, vamos con toda la información deportiva. Ahora sí, llegó el momento. Vamos, ya venimos. Muy bien, toda la información deportiva aquí en El Informante. Comienza el señor Leonardo Sierra, que nos trae de deportes el día de hoy. Bueno, bienvenidos ahora sí a toda la información deportiva en El Informante. Bueno, y Alejo ni me dio las gracias. O sea, le salvé la sección de hoy y ni me dio las gracias. Debió decir, la sección de hoy de los 5 recomendados está patrocinada por Leo Sierra. Leo Sierra, el que si no te hace reír a la entrada, te hace reír a la salida. Bueno. Me merezco. Yo ahora yo mismo me voy a pegar una regañada por ese error. Ustedes No, porque ahí se metió un hachazo en un brazo. No. Sí, No pasa nada, tranquilo. me Vea, merezco. para que se desquite ahí con puños y todo eso, vamos a empezar con la UFC. UFC que este sábado 4 de marzo. Oiga, 4 de marzo. Ya estamos en el tercer, comenzando el tercer mes del año. Esto ya se acabó. O sea, ya viene Semana Santa, ya viene mitad de año, viene agosto, el mejor mes del año, y se acaba. Diciembre se acaba. O sea, se acaba. Ya no, el tiempo está corriendo muy rápido. Uno empieza el lunes y ya está en jueves. Ya uno dice, uy, hoy es jueves, prácticamente ya se acabó la semana, ¿no? Ya corre muy rápido el tiempo, por eso hay que aprovecharlo. ¿No vuelve el maldito febrero? No, sí, febrero no. Febrero vuelve hasta el otro año, tranquilo. No, es que no sé si decirle esto a nadie. ¿El año entrante es bisiesto o qué? Es bisiesto, Pues, febrero no, tiene no, 29 del otro año. En febrero voy a estar invernando, me voy a meter entre un congelador y no me levanto hasta marzo. Nacho va a ir a febrero del bueno. año pasado, mire, febrero del año pasado fue una real sopa de mierda. Y este ha sido... Todavía arrastro la mierda hasta ahorita, hasta el 2 de marzo, imagínense. No. Este es un caldo, el pasado fue una sopa, este fue un caldo. Sí, no. Sí. No quiero más febreros en mi vida. Y el otro va a ser un teterao. No, mentira, no, el otro va a ser bueno. El otro va a ser, como decían por ahí en una serie que me vi, hola, usted es más exagerado que un teterao de mute. Y el otro, ¿cómo me dijo? Es más exagerado que un teterao de mute. Uy, está buena, y le va la mano. Muy buena esa serie. Se la recomiendo. La UFC, maestro. Jones UFC. versus Crowley. Jones versus Game, ese es el combate principal, el combate estelar que llaman.
en estas luchas que va a ser en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, como decían en otra película, Miami, Florida, Estados Unidos, pero no, esta es Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, sábado 4 de marzo, ya saben, 10 de la noche, Jones Gain, ese va a ser el combate estelar, pero obviamente tenemos más combates y vean, se vienen las damas también, va Shevchenko, que vea, tiene el apellido de este futbolista que ahora es técnico ucraniano, Andrei Shevchenko, que es muy famoso, vea, no sé si será familia o será una coincidencia, pero Shevchenko versus Grasso. Shevchenko versus Grasso. Una de estas mujeres es la que necesitan para que se den en la... No, mentira, para que se traten muy bien. Bueno, también tenemos ahora hombres Nil versus Rakhmonov. Nil versus Rakhmonov, también otro combate. Otro de hombres va Gamrot contra Turner. Gamrot contra Turner. Tenemos también a Nikal contra Piquet. Nikal Piquet. Este es Piquet, no Piquet, que si fuera Piquet lo dejan por el piso, Shakira y partido. Bueno, también tenemos a Garbrandt versus Jones. Uy, estos sí no le caben. Estos son como Alejo y Nacho, no les cabe un tatuaje, vea. Garbrandt versus Jones, ahí los dos lomos tatuados, uno blanco, uno negrito, se enfrentan. También tenemos a Bronson versus Duplessis. Johnson y Craig McLean no me producen ningún tipo de sensación de miedo, se ven como buena gente. ¿Cuál es? Ninguno de estos dos de la pelea principal me produce así como... Ah, como sí, no se ven malosos como, otros que hemos visto que... Bueno, yo veo otro combate de mujeres, Araujo versus Rivas, hay varios combates de mujeres. Otro de hombres va Márquez versus Barriault, va combate de hombres, y Machado Garry versus Kenan. Tenemos esos combates de la UFC para que todos se programen este sábado, porque ya saben, el tiempo está corriendo muy rápido, hay que disfrutarlo con todo lo que nos gusta, y al que le gusta la UFC, ahí tiene. Bueno, y ahora al que le gusta el baloncesto, como a mi amigo Pompito, el pequeño Jack Horner, tenemos resultados de la NBA y partidos que también se van a jugar hoy. Por ejemplo, tenemos que los Suns de Phoenix en condición de visitante derrotaron 105-91 a los Hornets. También los Bulls de Chicago de visitantes ganaron 117-115 a los Pistons. Este sí estuvo más apretado, 2 puntos. El otro no estuvo tan apretado, fue más holgado. Otro visitante que ganó fueron los 76ers 119-96 a los Heat allí en Miami. Qué rico Miami. Los Knicks sí ganaron en condición de local frente a los Nets 142-118. Caso similar el de los Celtics, que en Boston derrotaron 117-113 a los Cleveland Cavaliers. Los Bucks también de local superaron 139-117 a los Magic. Y los Lakers, los Lakers están resucitando, Alejo, porque le ganaron 123-117 a los Thunder en condición de visitante, Los Ángeles Lakers. Los Grizzlies también derrotaron de visitante 113-99 a los Rockets allí en Houston. Mientras los Pelicans, vea una jornada de visitantes, ganaron más visitantes que locales. Los Pelicans derrotaron 121-110 a los Trail Blazers. Y hoy Alejo dirá, pero ¿y mis Raptors qué? ¿Cuándo juegan? Yo también diría lo mismo, mis Mavericks, ¿cuándo juegan? Alejo, juegan hoy, vea, sus Raptors juegan hoy a las 7 de la noche visitando a los Wizards versus Raptors, los Raptors de Alejandría. No, mentira, son de Toronto, pero son de Alejo también. Entonces vamos a ver si le ganan a los Wizards en la visita que tienen el día de hoy. Mientras, Alejo, que mis Dallas Mavericks sí van de locales, allí en Dallas frente a los 76ers. Vamos a ver si los Dallas también son capaces de ganar, ojalá que sí. También hay buenos partidos, vea, los San Antonio Spurs de local frente a los Pacers, a los Indiana Pacers, y los Golden State Warriors frente a los Clippers en condición de local, o sea, van allí en Golden State, los actuales campeones frente a los otros al otro equipo de Los Ángeles, los Clippers. Bueno, y de la NBA nos vamos al deporte. Que los Lakers le ganaron a los Thunder, porque si no le ganaban a los Thunder, ¿a quién le iban a ganar? No, a nadie, no es que tenía que ganar, tienen que empezar a salir del fondo.
Y con Don Lebrón que la figura, pues el man tiene. Sí, a Lebron ya está más allá del bien y del mal con eso. Eso, pero imagínense, solo récord individuales y el equipo que no, también tiene que empezar a jugar el equipo a que empiece a ganar. Vea, pasamos a un deporte después del fútbol americano que a Nacho le fascina. Nacho le encanta y esta es una muy buena noticia para todos los amantes como Nacho de la Fórmula 1 porque vuelve. Me encanta. Vuelve la Fórmula 1. Eso es un plan para que Nacho se siente el domingo. Se siente el domingo 5 de marzo a ver la Fórmula 1. 10 de la mañana hora de acá, o sea que en hora de donde está Nacho es 12 del día. 12 del día, Nacho. Voy a hacer un domingo al mediodía, por supuesto. Domingo al mediodía, a ver Fórmula 1, Nacho allá. Como todo patético divorciado, estoy frente al televisor el domingo al mediodía buscando ver una carrera de la Fórmula 1. Sí, ya sería el epítote de mi cliché. Nacho, ¿es eso o se va para cine a ver la ex? Bueno. Imagínense, yo la Fórmula 1 mejor. Pues en el caso de Nacho, yo sí la quiero ir a ver. Pero imagínense Nacho allá viendo a la ex diciendo, hijo de pucha, ¿dónde tenían las cámaras? ¿Dónde tenían las cámaras? Y después ve y llama a Pompito, usted también le tenía cámaras. Y pues, Leo, a usted también le tocó lo último, pero a usted también. Bueno. Con la sex, ay Dios mío, vea, eso es domingo 5 de marzo, 10 de la mañana en el circuito internacional de Bahrein. Allí de Bahrein va a ser el primer gran premio allí para la Fórmula 1, que bueno, en las prácticas libres que ya hicieron le fue muy bien a Red Bull otra vez. Entonces vamos a ver si Mercedes o Ferrari pueden quitar este poderío, ¿no? A Red Bull y a Max Verstappen, que fue el último campeón. Bueno, de Fórmula 1 pasamos al tenis, nos vamos a las raquetas, al deporte blanco, porque en esto muy cerca de Bahrein se está realizando el torneo de Dubái, el ATP 500 de Dubái, donde hay muchos buenos tenistas, muchas personalidades, pero que después se bajaron unos del ATP 500 de acá. Bueno, resultados de cuartos de final del día de hoy allí en Bahrein. Djokovic derrotó a Hubert Hurkacz en 2 sets, 6-3, 7-5. Andrei Rublev, el ruso, derrotó al holandés Botic van de Zandschulp en 2 sets también, 6-3, 7-6, el último por tiebreak. Alexander Zverev, Sasha Zverev, derrotó a Lorenzo Sonego también en 2 sets, 7-5 y 6-4. Y ve, hay un partido en estos momentos en vivo y en directo, allí en la cancha central, cuartos de final. Daniil Medvedev, el número 3 del mundo, contra Borna Choric. Buen partido este de Medvedev contra Choric, que es el 8 del mundo, el preclasificado 8 del mundo. En estos momentos, mire, el primer set lo ganó Medvedev 6-3 y en el segundo set lo va ganando Choric 2-1 y ya le quebró el saque a Medvedev. Es decir, Choric está sacando 2-1 para ratificar el quiebre que le hizo a Daniil Medvedev. Vamos a ver cómo queda este partido. Tiene cara de que va a tener 3 sets. Tiene cara de que se va a ir al tercer set. Vamos a ver. Esperemos que sí, para más emoción de los asistentes al partido. Y bueno, ya hay una semifinal asegurada. Alexander Zverev, el alemán, y el ruso Andrei Rublev. Buen partido ese de semifinal para la ATP 500 de Dubái. Bueno, y ahora nos vamos para el fútbol. Nos vamos para el fútbol porque, estamos en la Copa Libertadores de América, en las fases previas de la Copa Libertadores de América. Y bueno, ayer hubo varios resultados. Huracán de Argentina le ganó 1-0 a Boston River. Y pues superó, ¿no? Avanzó esta fase previa, pasó a la otra fase de la Libertadores. Y el Deportivo Independiente Medellín le ganó 2-1 al Nacional de Ecuador. Medellín de Colombia, Nacional de Ecuador. Y también el Medellín pasó a la siguiente fase. Y el Atlético Mineiro de Brasil derrotó 3-1 al Carabobo de Venezuela. Y también avanzó a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América.
Hoy también hay más partidos de esta fase previa de Libertadores. El Always Ready se enfrenta a Magallanes, Always Ready de Bolivia, Magallanes de Chile. Fortaleza de Brasil va contra el Deportivo Maldonado y otro club colombiano juega hoy. Millonarios de aquí de Bogotá, de Colombia, se enfrenta a la Universidad Católica de Quito, de Ecuador. Ese partido va 0-0 al global de ese encuentro. Entonces vamos a ver qué pasa. Y ay. Hoy hay semifinales, señoras y señores. Semifinales de la Copa del Rey, un partidazo, 3 de la tarde, hora colombiana. Real Madrid, el campeón de Europa, el campeón del mundo, se enfrenta al Barcelona, el campeón de la corrupción, el Barcelona. Oye, ¿qué pasó con eso? ¿Qué les hicieron? Nada. No, pues siguen investigación, siguen ahí investigando, pero es como que no les van a hacer nada a los farsantes de farsa. Pero cuando sacamos la noticia dijimos eso, que era lo más probable, que no les hicieran nada. Que no les iban a hacer nada. Exacto. Pero bueno, todavía yo guardo la esperanza de que salga algo y digan, no, se van para la B. Sería muy bueno. Uy, no, ese día yo hago fiesta de paz. Pero vea, yo digo, así no pase nada, no importa, ya quedaron manchados, quedaron tachados. Y vea, con más veras yo seguiré diciéndole al farsa, porque es una farsa ese equipo. Pero bueno, hoy Real Madrid-Barcelona, vamos Madrid, vamos a ver cómo queda esta semifinal de la Copa del Rey, partido de ida en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. Y bueno, hasta aquí toda la información deportiva en El Informante y el consejo de siempre. Vamos a hacer ejercicio, vamos a ejercitarnos, a mover nuestro cuerpo, alegría Macarena, así sea bailando, no importa, como sea, para nuestra buena salud corporal y mental. Si es que nombre baile y compite. Leo, de pronto mañana en Deporte Total o en el próximo Informante, a ver si charlamos un poquito de esa locura, bobada, extrema, mediocridad, sublime de la Kings League. ¿Otra vez quieres hablar de la Kings League? No, pero es que ya he visto más cosas de esas, me parece que es una ridiculez eso, ¿no? Es como... No, pues eso, o sea, es como un fútbol, es fútbol como fútbol 7 con otras reglas, que no tiene el fútbol normal, pero estuvo por ahí Ronaldinho en el equipo de Porcinos de Ibai. Sí. Estuvo Ronaldinho por ahí, imagínense. Cuando mi hermano me dijo, Leo, va a estar Ronaldinho en el equipo de Porcinos de Ibai, yo dije, uy, no, ya ganar. O sea, uno con Ronaldinho y no ganar, y pasó eso, no ganaron, perdieron. O sea, si en mi equipo tengo a Ronaldinho y no gano, es muy malo mi equipo, porque como con Ronaldinho. Así es, obviamente ya está con sus años, pero es Ronaldinho. O sea, yo con 80, que Cristiano tenga 80 años, quiero tenerlo en mi equipo de fútbol 5. O sea, en mi partido de fútbol 5, si me dicen, no, venga, vamos a enfrentar al Pompito, que es que por fin va a demostrar que hizo 10 goles, y Cristiano tiene 80 años, yo lo pongo. Qué memoria la de este Leo, hombre, no se le olvida eso. No, y es que nunca me va a olvidar. Vea, cuando estemos viejitos, porque yo sé que nunca lo va a demostrar, no, es decir, no, Pompito, usted aparte de tener los cachetes escurridos, porque ya estamos viejos, nunca me demostró que hizo los 10 goles, mentiroso. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos al final del Informante. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves. Disculpen, de verdad, honestamente, todos no fueron errores, sí que fueron metidas de pata, ¿no? De aquí de producción. Pero bueno, así es esto a veces. Esperemos así son los envíos, no pasa nada. Sí, señor. Bueno, muy bien. Alejandro, por favor, di lo tuyo. Dilo tuyo, Pompi. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima semana, que estés muy bien. Bye, bye. Chao, chao.